¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Nos encontramos en un nuevo sábado 4 de abril. Nos encontramos aquí en Cadena O en una sucesión de sábados inestables. Yo no sé hace cuántos sábados que viene. Creo que desde que arrancamos desde antes, que ya venía con mal tiempo, venía lloviendo. Y bueno, es así, es el tiempo. Pero bueno, es un lindo día también para poder escuchar radio, para bajar un cambio, para conectar con el contenido, con lo que vamos haciendo los días sábados. Y la verdad que muy contenta de compartir aquí con ustedes, de invitarlos a ser parte de este programa hasta las 10 de la mañana. Te acompañamos con Saludablemente y podés escribirnos, podés contactarte con nosotros a través de redes. Lo lindo es esa compañía que se siente a través de distintas localidades que nos acompañan en la provincia de Santa Fe. También, por supuesto, a través de internet, en la página de la radio, en la aplicación. Bueno, no hay excusa, estamos realmente conectados. Y este no es un programa más. Bueno, ninguno es un programa más, ¿no? Cada uno tiene su recorrido, sus invitados, sus conversaciones, su magia, ¿no? Pero digo, no es un programa más porque hoy cumplimos un mes. Hace un mes que estamos al aire con este programa y en ese tiempo fuimos encontrándonos con muchísimas personas, con profesionales, con protagonistas, con historias de vida, con oyentes, usuarios de redes, amigos, cariños cercanos, aquellos que desde antes de que se materialice esta idea estaban ahí atentos al comienzo, confiando en este espacio. Y todos esos vínculos que fuimos gestando son quienes de alguna manera sostienen este proyecto, porque siempre lo digo y siempre lo voy a decir y lo voy a sostener, no hay comunicación sin un otro. Y esos otros son ustedes, la comunidad de Saludablemente, quien manda un mensaje en vivo, quien responde encuestas a través de las redes, quien comenta un reel, quien lo comparte a ese reel, quien reenvía un flyer. Digo, todo eso es armar comunidad. Y este mes hemos crecido tanto. Yo, en lo personal, Sheila Escobar, he crecido tanto y hoy me encuentro haciendo cosas que jamás me imaginé que iba a hacer y que ni siquiera sabía cómo se hacían. Pero de eso va la vida, ¿no? De aprender, de descubrirnos, de redescubrirnos también en lo que tenemos ganas de hacer, en lo que deseamos hacer y compartir con el otro. Saludablemente no es solo un programa de radio, es un proyecto multiplataforma y es una forma de pensar la vida que queremos. Es un espacio de comunicación que busca la reflexión, de entender, discutir, de generar un espacio de escucha activa para la salud. Es una charla, es una pregunta, saludablemente es una duda, es un mal hábito que ponemos a discusión. No significa que tenés que ser perfecto, no significa que quien escucha tiene que seguir un ideal de vida, no, para nada, por el contrario. Este es un espacio para poder repensar nuestra cotidianidad y para poder aprender y desaprender ciertos hábitos, destruir mitos, poner a discusión costumbres. Es un espacio para debatir y para encontrarnos y para abrazar la palabra. Una palabra tan desvalorizada y tan viralizada hoy que termina ensordeciéndonos. Y si algo de todo esto te resuena, si en algún momento te sentiste acompañado o te llevaste algo del programa, entonces para mí todo ya tiene sentido. Este es un proyecto que nace desde una manera de entender la salud desde una perspectiva distinta, no desde la exigencia, ni desde el ser perfectos, ni desde decirte qué tenés que hacer. Por el contrario, nosotros no creemos en una salud rígida, ni en modelos únicos, ni en recetas que les sirvan a todo el mundo por igual. Porque somos distintos, ¿no? Creemos en una salud mucho más humana, más real, más posible. Todo eso es Saludablemente y hoy estamos cumpliendo un mes. Y yo quiero decirte gracias por ser parte de esto. Esto es Saludablemente, un espacio basado en el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad. Porque la salud es un derecho y el bienestar una construcción cotidiana. Saludablemente.
Salud integral, posible y accesible. 13 minutos de las 8 de la mañana. Continuamos aquí en Saludablemente. Te podés comunicar con nosotros. Cuéntenos quién está del otro lado acompañándonos aquí en este día sábado, encontrándonos en un nuevo sábado ya a un mes de aquel comienzo, de aquel sábado en que dijimos, bueno, vamos a empezar a hablar de salud, vamos a empezar a generar conciencia en torno a la salud, y hoy estamos acá. Conocimos un montón de gente, la verdad que la venimos pasando bien, venimos tejiendo redes despacito, en lo que podemos y en el ritmo que podemos, venimos creciendo. Saludos para la gente que nos está escuchando desde Santo Tomé, acompañándonos, también a Sonia, un beso muy, muy grande. Gracias por acompañarnos en este día inestable, por lo que vemos en gran parte de la provincia, en la capital, con una llovizna suave a esta hora. Tuvimos tormentas también durante la madrugada, pero bueno, estamos acá para acompañarte y para que estés informado también en lo que va pasando, por supuesto, y lo que pasó en el transcurso de toda esta semana, una semana muy complicada, pero bueno, estamos acá también para hacer un poco de memoria, para hablar de fechas que no tienen que pasar por alto, como por ejemplo el 2 de abril, el día jueves, que se conmemoró en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas. Y el 2 de abril es una fecha que nos invita a recordar, que nos invita a reflexionar, porque en este espacio pensamos la salud en un sentido amplio, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, lo social y todo lo que nos atraviesa como personas y como sociedad. Hablar de Malvinas también es hablar de las huellas que dejan las experiencias difíciles, de quienes estuvieron, de quienes volvieron y de quienes siguen transitando esas marcas con el paso del tiempo. Y ahí es donde la salud también tiene un rol fundamental, que es el acompañamiento, es la escucha, es la memoria, es el no mirar por otro lado, porque cuidar la salud también es poder reconocer esas historias, darle lugar a esas historias y entender que hay procesos que no se ven, pero que existen. Y quizás desde nuestro lugar lo más importante sea eso, no olvidar, pero tampoco dejar de preguntarnos cómo acompañamos hoy como sociedad a quienes forman parte de esta historia. Y también es importante poder decir que recordar no es solo mirar al pasado, es poder preguntarnos qué hacemos hoy con esa memoria, cómo acompañamos, cómo escuchamos, cómo damos lugar a estas historias que muchas veces quedan en silencio, porque Malvinas no es una sola historia, es la historia de quienes estuvieron allí en el campo de batalla, es la historia de los que fueron movilizados, es la historia de muchas mujeres que también formaron parte y pocas veces son mencionadas, y las de tantas otras personas que de distintas formas fueron atravesados por este hecho. Por eso hoy recordamos a todos los que defendieron Malvinas, no solo como héroes, sino como personas que merecen ser reconocidas, escuchadas y acompañadas, porque la memoria también es una forma de estar presente en el día de hoy. Y en este programa abrazamos la memoria. A veces pensamos que la guerra son cosas del pasado, algo lejano en el tiempo o en la historia, pero si miramos un poco más allá, vemos que no es tan así. Hoy también encontramos conflictos en distintas partes del mundo, distintas realidades atravesadas por la violencia, por la tensión, por el dolor. Y entonces aparece una pregunta que incomoda, pero que también invita a reflexionar, ¿no? ¿Qué nos está pasando como comunidad? ¿Cómo convivimos con eso? ¿En qué momento dejamos de mirar al otro como un otro? Digo, tal vez por eso es tan importante no perder la memoria, no solo para recordar lo que pasó, sino para pensar qué hacemos hoy con todo eso que pasó. También dentro de las fechas a recordar para nuestro programa, que es importante, tenemos el 2 de abril en que se conmemoró el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Hoy recordamos esta fecha, que fue una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas con un objetivo claro, que es mejorar la calidad de vida de las personas dentro del espectro autista y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. Pero más allá de la fecha, es una oportunidad para detenernos a pensar cómo
miramos al otro. El autismo o trastorno del espectro autista es un trastorno de origen neurobiológico que afecta el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y se presenta en las primeras etapas de la infancia. Es una condición del desarrollo que inicia en la infancia y tiene como características principales la afección en el desarrollo de la comunicación, la interacción social y la conducta, las cuales generan un impacto significativo en la calidad de vida de quien lo padece y en la gente de su entorno también. El diagnóstico tardío, aquel realizado luego de los 6 años, implica una pérdida de oportunidades terapéuticas que derivan en una serie de complicaciones para el funcionamiento y la participación social de las personas con TEA. Existen muchas razones por las cuales todavía se llega al diagnóstico de TEA de forma tardía. Una de ellas está relacionada con el diagnóstico de sus signos y síntomas de alarma. Por otro lado, hay otros motivos que explican el diagnóstico tardío, caracterizado como, por ejemplo, sociodemográfico. La pobreza hace que sea un diagnóstico tardío, las minorías étnico-religiosas, el nivel educativo de la familia, dificultades en la organización para esa familia y factores personales también son los que influyen, son las condiciones que están asociadas en este caso al diagnóstico tardío. Este año el lema es autismo y humanidad. Cada vida tiene valor. En una frase tan simple hay algo muy profundo porque todavía existen prejuicios, desinformación, miradas limitantes y muchas veces en lugar de acompañar lo que aparece es el juicio o la incomodidad frente a lo diferente. Por eso hoy también se habla de pasar de la concientización a algo más profundo que es la aceptación. Entender que la neurodiversidad forma parte de la sociedad y que no hay una única manera de ser, de comunicarse o de habitar en este mundo. Por eso recordamos esta fecha y no queremos dejarla pasar dentro de esta semana. El autismo es una condición de origen neurobiológico que puede influir en la forma en que una persona se vincula, se comunica o percibe el mundo. Por eso también marcábamos esto de que a veces se dan los diagnósticos tardíos y eso condiciona muchísimo la vida y el entorno de la persona. Pero ninguna de estas características define el valor del sujeto, ¿no? Ahí es donde como sociedad tenemos un rol fundamental que es generar espacios más accesibles, más empáticos, con menos juicios y con más apoyos. Porque incluir no es solo hablar del tema, es generar condiciones reales para que todos puedan desarrollarse, participar y ser parte de esta vida en sociedad. Y quizás en línea con lo que trabajamos siempre en este espacio, también se trata de eso, ¿no? De ampliar la mirada, de escuchar más y de entender que la salud tiene que ver con cómo convivimos con las diferencias, cómo respetamos esas diferencias que hay en un otro. Por eso es tan importante, más allá de concientizar, generar una aceptación frente a la persona que está atravesando una condición del espectro autista. Vamos a invitar a gente para poder charlar de cerca, por ahí a papás, a mamás, a protagonistas también que estén llevando adelante una vida con una condición del espectro autista. Vamos a charlar con ellos para escucharlos y para saber qué es lo importante de discutir hoy en torno al Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Un beso, Oscar. Hola, buen día, Sheila. Un gusto escucharte. Bendiciones. Hola, Oscar. Oscar que eligió escribirnos a través de Saludablemente en Instagram. Les cuento, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook también, como Saludablemente-SF. También nos pueden escuchar a través de Cadena O, en la aplicación Radio Cadena O. La descargan, nos pueden encontrar allí. Está el loguito de WhatsApp en la aplicación, lo apretan y ya directamente se redireccionan con el mensajero y los leemos en vivo. Buen día, Reina, qué alegría escucharte, un abrazo gigante y siempre súper interesantes tus temas. Hermosa la música, abrazo gigante, genia. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Tere, qué gusto leerte y saber que estás ahí del otro lado esperándonos y bueno, y haciéndonos compañía también en esta jornada de día sábado en donde tenemos muchos temas para charlar, pero nos parecía también importante no dejar pasar estas dos fechas de las cuales queremos abrazar, recordar y dejar nuestro punto de vista también en torno al tema. Nos encuentran siempre con distintos temas que aquejan a la salud, que atraviesan a la salud, que nos parecen importantes,
pero también, por supuesto, que vamos recorriendo y recolectando las fechas que quedan en el camino y que hacen que podamos encontrarnos también todos los sábados aquí en el aire. Despacito, te cuento que te podés comunicar con nosotros. Estamos en el 3425-596-596, que es el contacto con la radio. Nos podés mandar un mensaje, nos podés grabar un mensajito de audio y también nos encontrás a través de Facebook, Instagram, saludablemente-SF. Nos podés acompañar. Vamos durante la semana mostrando algunas perlitas de lo que fuimos charlando cada sábado con los distintos profesionales y protagonistas. Y bueno, la invitación es esta. Estamos contentos de que hoy cumplimos un mes y eso es gracias a vos que estás ahí del otro lado escuchando el producto. Gracias por acompañarnos. Despacito a la primera pausa. Dale, Santi. El cuerpo no es una máquina. Es historia, procesos y señales. Aprender a escucharlo también es salud. Esta sección se llama Cuerpo en Equilibrio, en Saludablemente. Y en línea con todo lo que venimos compartiendo hoy, hablando de memoria, de cómo recordamos, de cómo acompañamos y de cómo construimos una sociedad más empática e inclusiva, también es importante llevar esa mirada a otro aspecto fundamental de la salud, porque cuando hablamos de bienestar, no solo estamos hablando de lo emocional o lo social, sino también de cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente a lo largo del tiempo. Y ahí aparece un tema clave que es la memoria, la salud cognitiva y cómo envejecemos. Y para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el doctor gerontólogo y geriatra Nicolás Giano. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos en este día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero muy bien, doctor. Bueno, con ganas de charlar un poco y de conocer, de aprender. Para comenzar, ¿es lo mismo memoria que función cognitiva? ¿De qué estamos hablando exactamente, doctor? Bueno, a ver, memoria y función cognitiva realmente no son lo mismo y confundirlas, digamos, puede hacerte entender mal lo que está pasando, ¿no? La memoria es solamente una parte del problema, nada más. Por ejemplo, muchas veces en la consulta escucho que me dicen, doctor, está perdiendo la memoria, pero cuando empezamos a hablar no es siempre solamente la memoria, sino que es algo más amplio, que es la función cognitiva. La memoria es una parte nada más. La función cognitiva incluye atención, lenguaje, orientación, planificación, toma de decisiones. Y puede pasar, por ejemplo, que recuerda cosas, pero no puede organizarse. O, por ejemplo, sabe quién sos, pero no puede seguir una conversación. O reconoce lugares, pero se desorienta. Entonces, no es solamente es un tema de memoria, sino que, digamos, hay que entender que es algo más amplio y eso cambia también el abordaje, ¿no? Claro. ¿Y la pérdida de memoria generalmente es inevitable con el paso del tiempo y con el envejecimiento o puede no ocurrir? No, generalmente, a ver, no significa, digamos, ser grande no significa que sí o sí tenga que perder la memoria, ¿no? Hay una idea por ahí muy instalada que te dicen, bueno, es normal que pierda la memoria porque ya está grande. Y no es así. No toda pérdida de memoria es normal, ¿no es cierto? Con el paso del tiempo, por ejemplo, pueden aparecer olvidos leves, más lentitud, más dificultad para encontrar palabras, pero eso no es lo mismo que deterioro. Hay una diferencia que es muy importante también, digamos, en el envejecimiento normal la persona funciona, es decir, sigue manejándose, sigue tomando decisiones, sigue siendo autónoma. Cuando eso cambia ya no es solamente la edad. Por eso muchas causas de pérdida de memoria son tratables o modificables, como por ejemplo la deshidratación, medicación, el sueño, déficit de vitaminas, infecciones, etcétera. Todo eso lo que tiene de bueno, digamos, que son causas reversibles, ¿no es cierto? No es porque tiene edad, ya está, se olvida y eso es todo, ¿no? Siempre hay que mirar que no haya una enfermedad detrás. Claro, ¿cuántos factores que veo que usted menciona que por ahí no entramos en conciencia de cuánto afecta a nuestro sistema cognitivo, en este caso, ¿no? Pensando en una persona adulta mayor? Como dormir, tomar agua, digo, por ahí no nos damos cuenta lo importante que es. Tal cual, y justamente, digamos, los gerontólogos, lo que nos especializamos más que nada es poder diferenciar
lo que es envejecimiento normal y esperable de una enfermedad. Entonces, claro, por ahí uno dice, bueno, ya es grande, es lógico que se empiece a olvidar cosas o que tenga alguna alteración. Y sin embargo, una pérdida de memoria no es una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces hay que tratarla como tal, no hay que dejarla así a su libre manejo. ¿Y se puede prevenir este deterioro en cierta forma? Sí, a ver, se puede prevenir, claro, pero por ahí no es como normalmente te lo cuentan, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, si me va a pasar, me va a pasar, ¿no? Sí. Como si fuera solamente una cuestión de genética o como si no hubiera nada más que hacer, ¿no? Y realmente no es así. Es verdad que no todo se puede prevenir, pero mucho se puede retrasar y mucho se puede mejorar. El cerebro va cambiando con el tiempo, pero también responde a cómo vivís, ¿no es cierto? Entonces, si vos me preguntás, por ejemplo, qué cosas hacen la diferencia, y por ejemplo, dormir bien, mantenerse activo, estimular la mente, tener vínculos, controlar enfermedades, revisar medicación. Es decir, no es una sola cosa, es como el conjunto, ¿no es cierto? No hay una pastillita mágica, claro, que arregle todo, digamos, y que con eso funcione perfectamente bien. Así que bueno, es eso, es como un proceso, digamos, es un conjunto de cosas que hay que hacer como para llegar bien. ¿Y el entrenamiento funciona, el entrenar nuestra memoria, el entrenamiento cognitivo? Hemos visto también en el último tiempo muchos talleres para personas de la tercera edad en donde, se reúnen y comparten, leen historias, juegan a juegos de memoria, están activamente justo moviendo de alguna forma el cerebro y participando socialmente con otros. ¿Eso contribuye también para poder cuidarnos y mejorarnos? Claro, el entrenamiento cognitivo funciona, sí, claro, pero lo tenés que ver en un contexto, es decir, no es solamente el entrenamiento de la memoria. Como vos decías, fíjate que estás mencionando, además del de los juegos de memoria, etcétera, etcétera, fíjate que me estás contando que se reúnen en un lugar, charlan, etcétera. Eso también es entrenamiento cognitivo, digamos, la sociabilización es entrenamiento cognitivo. Entonces, la cuestión acá, por ejemplo, hay aplicaciones, juegos, ejercicios cognitivos, que eso funciona, y por ahí la expectativa es frenar el deterioro, pero el entrenamiento cognitivo en sí no es un tratamiento específico, no detiene la demencia ni lo revierte, pero sí sirve fundamentalmente para estimular, para mantener el cerebro activo, para sostener las funciones, para sociabilizar, pero bueno, eso solo no alcanza, sino que el cerebro necesita, como charlamos recién, movimiento, vínculos, rutinas, sueño, estimulación, todo junto, es un conjunto de cosas. Claro. Bueno, mencionaba la demencia recién, doctor. Esto sí afecta la capacidad cognitiva, ¿no? A largo plazo. ¿A corto o a largo plazo? La demencia es una enfermedad, sí, es una enfermedad. Por eso digo, hay que diferenciar lo que es envejecimiento normal de enfermedad. Entonces, cuando uno habla de demencia, habla de un montón de patologías que provocan como destino final, digamos, la demencia. Pero hay un montón de patologías con nombre y apellido que provocan a la larga el deterioro cognitivo específico. Claro. ¿Y qué rol juegan las emociones, doctor, el estrés o la ansiedad en la memoria? Es un montón. ¿Sí? En general, digamos, si estás estresado o ansioso, por ahí, qué sé yo escucho en el consultorio que me dicen, bueno, estoy más olvidadizo, no me puedo concentrar, y automáticamente esa gente piensa que, bueno, me está pasando algo en la memoria, ¿no? Pero no siempre es la memoria, muchas veces el estrés, es la ansiedad, porque cuando estás así, como que el cerebro, digamos, no deja de pensar bien, sino que entra como en modo alerta, ¿no? Claro. Y en ese estado no prioriza recordar, sino que como que prioriza sobrevivir, ¿entendés? Entonces, esa persona se distrae más, retiene menos las palabras o te cuesta pensar con más claridad. En ese caso, digamos, no es que la memoria falló, digamos, sino que es un cerebro que está como sobrecargado, ¿no? Y el estrés sostenido sí puede afectar la memoria a largo plazo, sí, claro.
¿Y a qué edad más o menos, doctor, comienzan por ahí a aparecer estos episodios, estos pequeños episodios que pueden llegar a desencadenar o una enfermedad o puede ser parte de algo que nos esté faltando? Bueno, a ver, vos sabés que no hay una edad específica que uno pueda decir, mira, a partir de X. Sí. En general, por ejemplo, a ver, te va a sonar por ahí raro, pero el Alzheimer es presenil, es decir, se da antes de llegar a la vejez, a la tercera edad, ¿no? Entonces, puede arrancar antes de los 65 años, por ejemplo, para que tengas una idea. De todas maneras, digamos, o sea, si estás esperando a ser grande para empezar a cuidar tu cerebro, ya llegas tarde, ¿no? En el sentido de que cuando, digamos, si el cerebro, si no se cuida, falla mucho antes. Entonces, las personas por ahí piensan que la salud cognitiva se empieza a cuidar cuando aparece algún tipo de problema, qué sé yo, algún olvido, alguna confusión, cuando algo cambió, pero ahí estás corriendo de atrás, digamos. Entonces, el deterioro cognitivo, digamos, no se empieza a tratar cuando se nota, se empieza mucho antes. Se empieza generalmente desde la mediana edad, qué sé yo, uno puede pensar unos 40, 50 años en adelante. No hay una edad específica, pero básicamente también es algo parecido a lo que charlamos. Digamos, bueno, cómo lo protegemos, ¿no? Lo que charlamos recién, sueño, alimentación, actividad física, estimulación mental, vínculos sociales, tratar de bajar el estrés. Claro, que deberían ser parte de nuestra rutina, porque digo, son cosas que hacemos todos los días, ¿no? Es que si vos te pones a pensar y no estuviéramos hablando del cerebro y estuviéramos hablando del corazón, casi que te diría lo mismo, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es todo parte de lo mismo, es parte de nuestro cuerpo y justamente el cuidado viene por ese lado, ¿no? Uno cuida el cerebro y cuida el resto también, ¿no? Con estas cosas que charlamos así generales. ¿Y la gente se asusta mucho, doctor, cuando comienza a tener estos episodios y se acerca al consultorio? ¿Qué pasa con el miedo? Sí, en general, a ver... porque uno por ahí, doctor, persona, siempre piensa lo peor, ¿vio? Sí. La propia persona en general se acerca tarde y generalmente viene con la familia. Es decir, bueno, desde hace años, por ejemplo, estamos notando que empieza a olvidarse cosas, pero bueno, ahora está más repetitivo, el otro día se perdió, etcétera. Entonces, de nuevo, estamos ahí llegando tarde porque todo lo que es alteraciones de la memoria empieza mucho más temprano y mucho más leve hasta que empiezan los verdaderos problemas, ¿no? Y sí, por supuesto, llegan asustados, llegan ansiosos, etcétera, porque bueno, es un cambio que también les modifica la vida, no solamente de la persona afectada, ¿no? Sino que modifica el entorno familiar. Porque imagínate que es una persona que ya no se puede cuidar sola, digamos, en algún estado más avanzado, y claro, bueno, alguien lo tiene que cuidar. Entonces empieza como una mecánica familiar de, bueno, a ver quién se hace cargo, cómo hacemos, quién va, quién pasa la mañana, quién pasa la tarde, dejamos una persona, lo llevamos a un geriátrico, ¿me entendés? O sea, es una dinámica que no solamente afecta a la persona en sí, sino que afecta a todo el entorno familiar. E incluso pensaba que hay casos, no sé si serán los menos o qué, pero vale mencionarlos, que se genera aislamiento también en la persona que por ahí empieza a sufrir este tipo de cosas. Digo, aislamiento desde el sentirse que no puede comunicarse y termina decantando también en un poco de depresión, ¿no? Por la situación. Sí, y vos sabés que es como un círculo vicioso, porque el aislamiento deteriora más el cerebro. ¿Por qué? Porque no tiene estímulo, ¿entendés? Entonces, imagínate que se queda en la casa, no sé, mirando la televisión, mirando el techo, y eso hace que el cerebro no tenga estímulo y eso deteriora más todavía. Como charlamos hace un ratito, acordate que todo lo que es el estímulo social, el charlar con otras personas, etcétera, es un ejercicio de la memoria. Y si eso no lo hace y se empieza a retraer, empeora más rápido. Entonces, una de las cosas, lógicamente, que yo siempre les digo, además de todo lo que charlamos, etcétera, es que justamente tiene que socializar dentro de lo posible para mantener esa actividad cerebral.
Y después, bueno, hay que ver, hay algunas también personas que se aíslan, por ejemplo, por temas de audición, no escuchan muy bien. En edad avanzada se produce lo que se llama la presbiacusia, que es como la presbicia del ojo, pero en el oído, en el cual escuchan el sonido, pero no pueden entender las palabras, ¿entendés? Entonces, al no poder entender las palabras, sobre todo en lugares donde hay mucho bullicio, por ejemplo, algún restaurante o alguna cosa que hay mucho barullo, Sí. no te pueden entender lo que le estás diciendo, que se lo estés diciendo de frente al lado, ¿entendés? Entonces, eso también hace que se aíslen, porque no pueden sostener una conversación porque no entienden lo que están escuchando, ¿entendés? Entonces, es medio como un círculo vicioso que hay que cortarlo de alguna forma para evitar que se siga deteriorando o que se deteriore más rápido, ¿no? Claro. Y por otro lado, doctor, ¿qué es el envejecimiento patológico? Que también le hemos escuchado hablar mucho. Bueno, el envejecimiento patológico no solamente habla del tema de la demencia, ¿no? Es decir, como charlamos al principio, los geriatras, digamos, podemos diferenciar el envejecimiento normal del envejecimiento patológico. Entonces, podemos decirte que, no sé, determinada cuestión se produce por un tema de envejecimiento normal y no es enfermedad. Por ejemplo, con el tema del sueño, famoso tema del sueño que mucha gente consulta, los adultos mayores en general suelen dormir pocas horas, obviamente habrá excepciones, por supuesto, pero en general duermen pocas horas, porque su cuerpo no necesita más de 5 o 6 horas de sueño. Y esto es algo natural, ¿no es cierto? Cuando los bebés son muy chiquititos, por ahí duermen 20 horas por día. Sí, están todo el día durmiendo, doctor. Por eso, el Sí. adolescente duerme 10, el adulto duerme 8 y el adulto mayor duerme 5 o 6. Y eso no es enfermedad, ¿se entiende? Es un proceso natural y habitual. Entonces, claro, a veces vienen al consultorio y me dicen, no duerme. ¿Pero cuánto duerme? No, desde las 11 a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Bueno, está durmiendo 5 o 6 horas. Es lo que necesita porque su cuerpo no tiene tanto desgaste físico o tanto desgaste mental y recupera Claro. en 5 o 6 horas. Entonces, eso no es enfermedad. Algunos otros colegas empiezan con medicación sedante. Entonces, la medicación sedante, tipo las benzodiazepinas, por ejemplo, alprazolam, clonazepam, etcétera, enlentece el pensamiento, entonces empeora la función cognitiva. Claro, se despiertan, duermen más horas, pero se despiertan como más embotados, más perdidos, más lentos en el pensamiento, y es justamente que el medicamento está interfiriendo con una de las funciones normales que tiene el cuerpo. Entonces, no quiero decir que sean malos, ¿no? Sino que, por supuesto, si usados bien, sirven para su propósito, pero ojo con todo lo que son medicamentos sedantes en los adultos mayores, porque y más si tiene algún principio de alteración de la memoria, ojo con eso, porque estás frenando las neuronas, las estás enlenteciendo más. Claro. Con esa medicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me pasa muchas veces que cuando llegan al consultorio, o sea, primero vemos todo lo que son causas reversibles, ¿no? Porque hay un montón de causas reversibles de trastornos de la memoria. Como te decía, que es una deshidratación, una infección urinaria, una baja de sodio, potasio, una medicación sedante, todo eso hace a que la memoria se altere. Entonces, bueno, tratamos de quitar todas esas trabas, esos frenos, como para ver realmente de base si tiene o no tiene un trastorno cognitivo. ¿Sí? Y bueno, y una vez que se constata, bueno, se empieza con medicación para eso. Pero primero hay que sacarle el freno, ¿no? Porque está como en el freno de mano puesto. Hay que sacar el freno y después vemos a ver cómo queda. Claro, totalmente. Pero me parece muy importante todo esto que usted menciona, ¿no? Desde una infección urinaria hasta tomar agua, hasta dormir las horas que corresponden. Digo, que por ahí tenemos tan normalizado no cumplir con todo eso. Y creo que no nos detenemos a pensar cuánto afecta toda esa rutina que uno tiene que generar en la memoria, en todo el cuerpo en general, como en este caso en la memoria, porque estamos hablando con usted sobre este tema, pero en todo en general es a lo que apunto. La verdad que me parece muy, muy interesante, doctor. Y también está la enfermedad del Parkinson, no sé si la mencionamos. Sí, no la mencionamos, pero sí, la enfermedad del Parkinson, bueno, en realidad inicialmente
la enfermedad de Parkinson es un trastorno motriz, ¿no es cierto?, en el cual ahí empieza a haber temblor y empieza a haber rigidez, etcétera. A medida que van pasando los años, ese temblor se va haciendo cada vez más rígido, y después, bueno, por supuesto vienen los trastornos más importantes del movimiento. Pero el Parkinson, a la larga, también produce un tipo de trastorno de la memoria. Entonces, puede haber trastornos de memoria asociado con Parkinson, sí. Produce un tipo específico de trastorno de la memoria. Claro. Como te decía, hay muchos, digamos, si uno dice demencia engloba muchas patologías, entre ellas el Alzheimer, la patología por la demencia por Parkinson, la demencia por cuerpos de Lewy. Hay un montón de distintas patologías englobadas ahí, cada una con su específica forma de causar la enfermedad y su tratamiento específico, pero todas terminan en la demencia, en los trastornos de memoria. Y hay algunas que son peores todavía, ¿no?, que son ya con trastornos del comportamiento, que son las más graves, las más difíciles de manejar, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, porque seguramente que van limitando la autonomía de la persona en algún punto. Justamente el adulto mayor le pasa, y no solamente hablando del tema de memoria, también el tema motricidad, por ejemplo. El adulto mayor va perdiendo, cuando van pasando los años, va perdiendo autonomía. Entonces, yo siempre le digo que no digo que sean como niños, ¿no?, porque no tiene nada que ver, pero quiero decir, fíjate que los niños cuando nacen son 100% dependientes, y a medida que van pasando los años van ganando autonomía, qué sé yo, cuando tienen 3, 4 añitos, 5 añitos, van ganando autonomía. El adulto mayor es al revés, va perdiendo autonomía. Entonces, cada cosa, cada cuestión de autonomía que pierde tiene que ser reemplazada por un cuidador que tiene que estar al lado, o un cuidador familiar, o quien sea, digamos, que lo tiene que ayudar en esa cuestión. Y después por ahí también sucede, no sé, alguna caída, con alguna fractura de cadera, alguna neumonía, alguna infección, lo que sea, sí, y ahí pierde otra vez un poco más de autonomía, y así sucesivamente va perdiendo autonomía hasta que es dependiente completo, que es lo que le llamamos nosotros. Claro, lo importante es poder reconocer, bueno, lo que está pasando en nuestro cuerpo, pero también que el entorno esté atento a esta persona. La función del entorno debe ser muy importante en todo esto, desde el acompañamiento. A ver, hay una realidad que hay muchos que están solos, eso hay que decirlo, pero ¿cuánto que debe ayudar ese entorno? Y lo que pasa es que el entorno, ojo, porque tanto la persona como el entorno a veces son un poco negadores, en el sentido de, acá no pasa nada, se olvidó alguna cosita, no pasa nada, es cuestión de la edad. De minimizar un poco. Lo minimizan porque saben la que se viene, ¿entendés? Entonces, bueno, qué sé yo, veremos más adelante qué es lo que pasa, pero claro, cuando ya empieza a ser demasiado evidente, no queda otra, o cuando esos trastornos de la memoria empiezan a influenciar sobre todo lo que es las actividades básicas de la vida diaria, la comida, la higiene, el vestido, la medicación, cuando ya no puede comer o prepararse la comida, cuando ya no se baña, cuando ya no se puede higienizar bien, cuando no puede tomar la medicación, etcétera, ahí ya tenés un problema en el cual necesita a alguien que esté al lado para suplir esa función. Entonces, claro, ahí es cuando la familia se revoluciona, cuando empiezan a consultar, etcétera, pero en general eso sucede ya cuando pasaron 4 o 5 años del inicio de la patología. Claro. Entonces, por eso decía, insistir en el hecho de empecemos antes, ¿no?, en el sentido de retrasemos todo esto, retrasémoslo. Totalmente, incluso es un momento muy difícil para la familia en general, en que uno, bueno, tiene que dejar por ahí un poco de su vida para ocuparse de la persona que sea, ¿no?, que en la familia de la tercera edad que esté atravesando por esto. Pero usted decía hacerse cargo, y hay muchas veces que justamente se sienten un cargo, ¿no? Acompañar la vida de esta persona mayor, en este caso, sea una abuela, sea una tía abuela, lo que fuere, complica mucho, y me imagino que también del otro lado, del lado de la persona mayor, lo feo que se debe sentirse una molestia, ¿no? Sí, eso pasa mucho.
en el cual en general los adultos mayores no quieren ningún tipo de asistencia. Ellos no quieren ningún tipo de asistencia porque también es una cuestión un poquito de ego, en el sentido de decir, no, yo sigo siendo autosuficiente, yo quiero seguir manejándome, yo quiero seguir teniendo mi libertad, Claro. en el sentido de quiero seguir haciendo mi vida, etcétera. Sin embargo, ahí también hay un poquito de negación en el sentido de, fíjate que no estás pudiendo hacer determinadas cosas y necesitas ayuda en esto. Y es ahí cuando entran, en general, digamos, los primeros cuidadores que ingresan son cuidadores familiares. Es alguna hija, alguna esposa, generalmente son mujeres, generalmente son así, culturalmente parece que es el mandato, ¿no? No digo que esté bien o mal, es lo que yo veo normalmente. Y esa persona suele empezar como es algo que empieza, digamos, muy relativo, muy poquitas horas, pero se va complejizando con el paso de los meses o los años. Empieza por algo simple y después, por ejemplo, qué sé yo, pasar a dejarle la medicación y ver que la tome. Después, el adulto mayor ya no come ni se cocina, entonces tiene que pasar a cocinar o a dejarle alguna vianda y ver la medicación. Después, ya no se baña, entonces se tiene que quedar mediodía. Después, a la noche no duerme, tiene trastorno, entonces se tiene que quedar a la noche. Entonces llega un momento en el cual está 24/7, en el sentido de que ya no puede ir a trabajar, ya relega a sus amigos, el cuidador, ¿no es cierto? Sí. No trabaja, relega a sus amigos, relega sus cuestiones familiares, etcétera, para quedarse a cuidar. Y llega un momento que, lógicamente, ninguna persona puede soportar 24/7 estar al cuidado de una persona. Es muy difícil eso, y más con algún trastorno cognitivo, y más si llega a ser algún trastorno cognitivo con trastornos de la conducta. O sea, Sí. Tengo muchos recuerdos muy difícil. Y muchos casos en donde, bueno, personas que transitan, por ejemplo, por la enfermedad del Alzheimer, que terminan desconociendo a la misma familia, Sí, o hasta generando episodios de violencia frente a esa Sí, familia que los está cuidando. Digo, y lo visibilizo simplemente para contar qué pasa y que son cosas que atraviesan las familias y que afectan a las dos partes, creo yo. Sí, claro, sí. Digamos, por suerte hay formas, digamos, por lo menos en las patologías, digamos, más agresivas o más en las demencias frontotemporales. Las demencias frontotemporales son las más complicadas de manejar porque no solamente hay olvidos, sino que hay trastornos del comportamiento, es decir, violencia física, verbal, desinhibición, ¿entendés? Entonces, son las más difíciles de manejar y las que por ahí más requieren medicación como para tener controlada la situación. Porque nosotros tenemos el lóbulo frontal, que es el lóbulo que controla, que es el lóbulo que nos sociabiliza, digamos, y tenemos el cerebro más primitivo, ¿no es cierto?, de las emociones más fuertes. Todo cuando hay una demencia que es la frontotemporal, el lóbulo frontal no funciona bien. Entonces, claro, no filtra las emociones primitivas, sino que pasan derecho. Entonces, si hay una emoción violenta, que normalmente el lóbulo frontal la sociabiliza y hace que eso no aparezca, en este caso pasa de largo, pasa derecho y se hace realidad, ¿no? Lo mismo la desinhibición, etcétera. Todas esas cuestiones, el lóbulo frontal no está funcionando y digamos, sale a la luz, sale a la realidad. Por suerte, desde un tiempo a la fecha ya hay varios medicamentos que pueden controlar eso. No lo curan en absoluto, pero lo pueden controlar. Claro. Doctor, la verdad que un placer charlar con usted. Nos ha ayudado a recorrer un poco este camino de hablar de salud cognitiva y memoria, justamente en tiempos donde creo que es importante poder frenar y hablar de las cosas con calma y en tranquilidad. Yo me olvidé de preguntarle su matrícula, doctora, si sería tan amable de contarme. Sí, como no, 108-691. Perfecto. Bueno, para también tener un respaldo, ¿no? Desde el lugar en el que estamos hablando. Así claro. Que, ¿quedó algo por mencionar acerca de este tema o cree que ya lo abordamos bien? Creo que abordamos todo. La verdad que hay un montón de situaciones especiales. En mi Instagram tengo un montón de gente que consulta todos los días y son situaciones específicas y especiales. Pero muy a grandes rasgos hemos tocado bastantes temas de la memoria.
Perfecto, doctor. La verdad que agradecida de este contacto y lo esperamos cuando quiera para poder seguir charlando de salud. Muchas gracias. Perfecto, te mando un beso, hasta luego. Gracias. Charlábamos con el doctor Nicolás Giano. Él es geriatra, médico geriatra y gerontólogo, y nos acompañaba en esta sección que se llama Cuerpo en Equilibrio. Salud no es solo ausencia de enfermedad, es prevención, movimiento, cuidados y hábitos. En Cuerpo en Equilibrio hablamos de prevención, tratamientos y calidad de vida. Esto es Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Continuamos aquí en Saludablemente. Doctor, muchísimas gracias por muchos datos que uno no sabe, nos dice por acá nuestra amiga de San Justo. ¿Cómo andás, Sil? Gracias por acompañarnos. Buen día, Saludablemente. ¿Cómo espero con ansias el sábado para poder escuchar los temas tan importantes que tocás? Bueno, gracias por acompañarnos en esta propuesta de día sábado, una propuesta distinta, una propuesta diferente, y en donde buscamos concientizar en torno a la salud y a todos los temas que, bueno, nos atraviesan, ¿no? Como personas. Eso es lo importante y lo que buscamos justamente con este programa. Ese es el objetivo de este programa, poder frenar de la cotidianidad diaria, del ajetreo diario y de ese ritmo tan loco que llevamos en la cotidianidad, y bueno, detenernos un momento y poder conversar acerca de todo esto que hace la salud integral. Y siguiendo con esta mirada que venimos construyendo hoy en torno a la memoria, a las historias y a todo lo que muchas veces queda por decir, vamos a meternos ahora en otra conversación con un mismo eje, que es poder escuchar, comprender y darle lugar a otras voces. Hoy hablábamos de Malvinas, y Malvinas no es solo una fecha ni un hecho aislado, es una historia que sigue teniendo mucho para contar, y para eso estamos en comunicación con María Belén Gutiérrez, directora y productora del documental Malvinas más allá de la guerra, un trabajo que justamente busca ampliar la mirada y acercarnos a otras perspectivas acerca de este tema. Desde Brasil, bienvenida aquí a Saludablemente a la Argentina. Sí, bueno, muchas gracias por recibirme, por el interés y bueno, por este espacio para hablar sobre el documental. ¿Cómo nace este documental Malvinas más allá de la guerra? ¿Cómo fue la realización? ¿Dónde fue rodado este documental? ¿Quiénes participaron? Contanos un poco, Belén. Bueno, el documental sucedió en la ciudad de Santa Fe, después se rodaron más adelante unas escenas en Rincón, también perteneciente a Santa Fe, pero comenzó todo en el año 2023. La verdad es que fue una intervención mía, pero esto venía desde antes. El documental nace de una serie de entrevistas que se realizaron a los excombatientes de Malvinas del centro de la ciudad de Santa Fe. 6 de ellos participaron, que fueron Sergio Buscemi, Marcelino Sandoval, José Luis de Andrea, José Cisterna, Julio Sosa y Raúl Alberto Tiemofiejuk. Ellos fueron entrevistados por estudiantes de la UNL, de la carrera de Diseño de la Comunicación Visual, en el año 2023, como fin de un trabajo de la materia de diseño, de taller de diseño 4. Bueno, dentro de esos estudiantes estaba mi hermano, Isaías Gutiérrez, además de Julieta León, Noelia Neisser y Francisco Pérez Lindo. Y bueno, aconteció que yo justo llegué a la ciudad de Santa Fe el día que ellos iban a grabar esas entrevistas. Ajá. Y fui como metida, sin ser llamada, digamos. Podría decirse que sería como un acto mágico, pero podemos decir también que fui una metida, literalmente, porque había llegado a la ciudad de Santa Fe con una cámara, yo justo estaba grabando una serie propia, y hablando con mi hermano me cuenta que van a grabar unas entrevistas como para cerrar la materia. Y yo la verdad nunca había tenido un acercamiento así con excombatientes de Malvinas, me interesaba mucho y sentí como algo así, viste, como algo en el pecho de que tenía que estar. Entonces les propuse si querían mi ayuda con la cámara y ellos, gracias a Dios, dijeron que sí. Así que ahí empezó todo. Yo fui a asistirlos a ellos con la cámara, estuvimos ahí en las entrevistas y cuando eso terminó, yo me sentí tan tocada por eso, tan agradecida. Que siempre me quedó ahí como el recuerdo de ese momento y las ganas de hacer algo más con eso, con esas entrevistas. Obviamente, bueno, técnicamente se hizo lo mejor que se pudo porque se grabó ahí en el centro de combatientes, no teníamos
todos los recursos técnicos como para que se desarrollara de la mejor manera, pero lo que se buscó siempre fue la comodidad de ellos, más allá de que los chicos les hicieron preguntas claras como para que ellos pudieran tomar la palabra y después explayarse de la manera que cada uno quería. Se buscó mucho la comodidad, priorizar eso antes de la parte técnica. Claro. Belén, vos sos licenciada en terapia ocupacional y además sos actriz. ¿Cómo influyó esto a la hora de decidir contar esta historia de Malvinas y cuál es el enfoque que elegiste para contar este documental? Bueno, la verdad, yo cada vez que trabajo, siento que trabajo con todo lo que soy, con todo lo que aprendí en mis carreras, también en la vida, pero por supuesto que sí, que tuvo su influencia y que hay trabajos o hay proyectos en los que siento que mis carreras están más conectadas, otros en los que predomina otra. Pero bueno, en este en específico, la verdad, predominó más mi parte en el detrás de cámara, donde también ya vengo trabajando hace varios años. Fueron los roles más fuertes, pero sí, obviamente lo vinculo claramente con el área de la salud y las herramientas que aprendí en la carrera de terapia ocupacional me sirvieron muchísimo para abordarlo y para transmitir después el mensaje también una vez acabadas las entrevistas y realizada todo el proceso de realización del documental como tal. Eso, priorizar sobre todo el interés y lo que ellos quieren transmitir del otro lado, el lado de la escucha, que es muy importante, y el interés y la experiencia de vida que los reúne a ellos. Me imagino Eso que era no. lo que más... Sí, que no habrá sido un ¿Cómo? momento, me imagino que no habrá sido un momento fácil también para ellos, digo, es sentarse, es repensar, es volver hacia esa memoria que atraviesa seguramente que un montón de cosas en la historia propia de cada uno de ellos, de los 6, digo, a cada uno seguro de forma distinta. Claro, no, para nada. Y ya te digo, yo no los conocí ese mismo día y sí los chicos venían trabajando con ellos, entonces ya se conocían, pero algunos solamente habían cruzado una palabra, ¿viste? Solo tenían relación con mayoritariamente con uno de ellos. Entonces, claramente fue un momento en donde, bueno, parece que se paró el tiempo, por así decirlo, porque si bien ahí se grabaron 5 entrevistas, después se grabó una después, eh, bueno, cada uno habrá estado hablando unos 45 minutos y entregándose literalmente, emocionalmente a nosotros con mucho amor y nosotros del otro lado, claro, escuchándolos con mucho respeto, pero obviamente es una situación de exposición y de exposición de temas personales que los atravesaron y que los atraviesan hasta el día de hoy, perdón, y probablemente sea así hasta el día de su muerte. Eh, y entonces, claro, sí, nosotros ahí estamos profundamente agradecidos con ellos por ese momento y por cómo influencian a la sociedad hasta el día de hoy y lo van a seguir haciendo con sus testimonios, abriéndose de una manera bueno, que para ninguno es fácil y lo hacen realmente por amor, en parte también para sanar en sus palabras y que es un proceso que a la mayoría les ha llevado mucho tiempo. Uno de ellos contaba que después de 30 años empezó a hablar sobre lo que vivió en la guerra y otros que hasta el día de hoy han decidido no hablar, que también es respetable. Eh, pero es un proceso largo y que elijan hacerlo para la comunidad y sin nada a cambio, por así decirlo, más que nuestra escucha o más que lo que eso puede generar después, que es esta memoria colectiva que es necesaria, eh, bueno, es un gran acto de amor. Belén, el documental aborda el después de la guerra. ¿Por qué el nombre Malvinas más allá de la guerra? El documental aborda experiencias de la guerra que ellos han relatado y también el después, que bueno, que fue donde decidimos poner más el foco. La verdad, las preguntas ya venían planteadas un poco desde el grupo de estudiantes que decidieron darle más ese enfoque, pero después, dentro de lo que fue las entrevistas, fueron ellos quienes decidieron el rumbo que iba a tomar el documental. Ellos mismos plantearon exponer
como estas experiencias y estos vínculos formados después de la guerra y durante la guerra, más que lo que es en sí el conflicto bélico, y por ahí, por ahí el proyecto fue tomando otro rumbo, que no es el tradicional de una ficción de guerra o de entrevistas en donde se pone bien el foco en tal acontecimiento o en la muerte o en, no sé, las cosas que por ahí a veces la gente busca Claro. en lo que es una guerra. Bueno, no las van a encontrar mucho en este documental. Y eso es algo que nos gusta mucho, la verdad. Es algo que nos sorprendió a nosotros cuando estábamos escuchando las entrevistas y que no necesitamos más, la verdad. Nos encantó el rumbo que tomó, y fue también respetar los límites de ellos y que ellos mismos crearan esto que quieren transmitir. Eh, Algo que me parece súper valioso. ¿Y qué decían ellos que cuando vieron el trabajo terminado, la producción terminada, qué devoluciones recibiste de los propios protagonistas, de los veteranos? Bueno, súper lindo. La verdad es que yo no los pude ver ahora personalmente porque estoy en Brasil, pero bueno, sí, me transmitieron los mensajes. El documental se está moviendo recién ahora, entonces muchos de ellos todavía no lo vieron, lo van a estar viendo en estos días. Pero bueno, muy agradecidos y Acá muy en Santa emocionados Fe se también. proyectó en la Es sala un mayor espacio. del Centro Cultural Provincial, ¿no? Se estrenó Ay, en esta discúlpame, a sala. veces no escucho mucho cuando me hablas porque no estoy en el altavoz, Ah, pero te decía que sí, el documental se proyectó en la sala del Centro Cultural Provincial en el estreno acá en Santa Fe. sí, se estrenó allá en el Centro Cultural Provincial el día 28. Ahora, hoy se va a estar pasando en la ciudad de Santo Tomé a las 20 horas, también con entrada libre y gratuita, igual que el otro día. Así que están todos invitados. Y me perdí, ¿por dónde andábamos? Y también se estrenó en María Juana, ¿no? ¿Vos sos oriunda de María Juana? Sí, somos Isaías y yo somos oriundos de María Juana, María José, que también es mi hermana, que participó de la canción final con la que cuenta el documental, y Gianela Grosso, que estuvo asistiéndonos también el día de la producción allá en Rincón. Bueno, antes de que sigamos, quiero también mencionar a Sí, los actores porque por supuesto. fue todo un equipo santafesino el que realizó este documental y todos lo hicieron con mucha entrega, con mucha dedicación. Fue una producción independiente. El elenco está conformado por Emiliano Feruglio, por Franco Monzón, por María Virginia Portero, todos de la ciudad de Santa Fe, también por Lucila, la hija de Emiliano. Así que bueno, muy agradecidos con ellos también, que le han puesto toda la garra. Y desde el estreno a esta parte, Belén, ¿cuáles fueron los comentarios que recibiste de los espectadores, de la gente que fue a ver este documental? Bueno, fueron positivos, fueron, la verdad que, no sé, nos estamos sorprendidos. Ay, perdón, me olvidé de mencionar a mi compa Ujú. que estuvo en cámara y en asistencia, que es eh, Fernando Agustín Pascual, también de la ciudad de Santa Fe. Con él estábamos hablando esto de cómo superó nuestras expectativas y que tiene un enfoque bien diferente al cine en general. Él es un amante del cine también, y por ahí nosotros nos poníamos un poco en esta de, uy, pero y los detalles técnicos, etcétera. Y no, y es como un documental que claramente propone estar ahí atentos a lo que nos entregan ellos emocionalmente. Y bueno, como esas cuestiones quedan en un segundo plano totalmente, porque la entrega es tan grande de parte de ellos que traspasa la pantalla y uno se queda con eso. Entonces, la verdad es que los comentarios han sido muy positivos y agradezco a la gente que me los ha hecho llegar. Mucho llanto, Sí, me imagino. pero todo esto se lo debemos claramente a ellos, a nuestros seres de Malvinas y a las personas, a nuestros actores también.
Y lo que me parece lindo también de todo esto, digo, vos sos una chica joven, yo también soy una chica joven, seguramente has trabajado con muchos jóvenes también, incluso los estudiantes, los actores, digo, y comprometerse con la memoria, comprometerse con nuestra historia y querer contarla desde un lugar diferente. Digo, eso habla también de una profesionalización y de un sentido del compromiso, que por ahí no sé si es tan común en los tiempos que corren con estos temas tan delicados. Digo, está bueno que esto se pueda generar. No, sí, totalmente, porque, bueno, nada, como vos decías, en los tiempos de hoy todo tiene que ser rápido, todo Sí. tiene que generar dinero, también por una cuestión de necesidad, claramente. Pero bueno, esto fue algo que empezó en el 2023. Después yo pedí esas entrevistas a ellos porque ellos la presentaron como parte de un proyecto final, pero los héroes de Malvinas no vieron esas entrevistas ni nada. Entonces yo les pedí a los estudiantes si podía usarlas como para intentar armar un documental. Y ahí, bueno, después se fue sumando el resto del grupo, se me ocurrió a mí, ¿por qué no hacemos un par de escenas como para meterlas en el medio? Y tuve mucha colaboración, pero sobre todo esto no hubiera pasado, nada de todo esto, si la universidad, la UNL, la Universidad Pública de Santa Fe, no estaría relacionada con este tipo con estos centros, con este centro, y si los estudiantes no hubiesen hecho este nexo, Claro. que además personas muy jóvenes, claramente. Entonces, qué importantes son las prácticas en estos centros, y uno de los objetivos claros que tiene este documental y la exposición del documental es promover este centro, que este centro se sostenga como un espacio de contención como el que es, como un espacio saludable y como un espacio para nuestra comunidad, para nuestra memoria. Porque bueno, a veces parece obvio, pero la verdad es que ni todos los gobiernos ni todas las personas piensan que estos espacios tienen una relevancia tal. Entonces, eso es uno de los objetivos de este proyecto. ¿Se va a seguir reproduciendo quizás más adelante en otros lugares? ¿Cómo viene la agenda del documental? Esta noche va a estar emitiéndose en la ciudad de Santo Tomé. Además, contarle a la gente que dura 48 minutos y que la entrada es libre y gratuita en el Centro Cultural Municipal 12 de septiembre. Esta noche, 20 horas, si quieren aprovechar para poder compartir y abrazar la memoria, que creo que es lo más importante también, y valorar lo que es nuestro, lo que hacemos nosotros, ¿no? Los santafesinos, que no es un dato menor. ¿Pero va a seguir su recorrido en otros lugares, Belén, o eso todavía no lo tenés muy claro? Y mira, lo estamos viendo, la idea es que sí, en general las proyecciones son gratuitas, son a la gorra, estamos así recibiendo propuestas de distintos lugares, pero nos pasó que, bueno, sucedió todo ahora, para el 2 de abril, y en general estas proyecciones se hacen en estas fechas, ¿viste? Entonces no sabemos cómo va a seguir más adelante. Por en cuanto tenemos ahora la proyección del día de hoy, y después probablemente se pase en algunas escuelas. Eso estaba La idea pensando. es seguir moviéndolo y es disponibilizarlo para la población, claramente, pero no hay algo definido como tal. Lo interesante sí es que son personas de nuestra provincia, o sea, de nuestros centros combatientes, que tuvieron la posibilidad y la apertura de contar su historia y desde su vivencia. Y el después también, cómo fue su integración a la sociedad y cómo es importante para ellos nuestro reconocimiento y de una forma correcta hoy en día. Porque bueno, si ustedes conocen un poco la historia, después ven el documental, ellos hablan mucho de este proceso muy largo de años, bueno, de la dificultad de la guerra, a después volver a Argentina, ser ocultados, ser negados, no conseguir empleo, ser llamados como loquitos de la guerra, a el día de hoy en donde ellos son revalorizados, por suerte, gracias a muchos años de laburo, y son tratados con respeto. Pero bueno, eso hay que mantenerlo y hay que no solo mantener viva la memoria, sino colaborar con la salud de nuestros héroes que todavía están acá, recordar a los que ya partieron,
y bueno, apoyar a este centro y a las actividades que están relacionadas con ellos, porque es lo mínimo que les debemos. Belén, gracias por este contacto, gracias por tomarte el tiempo y el compromiso para poder contarnos un poco acerca de este documental. Y bueno, invitada a toda la audiencia esta noche a que puedan aprovechar, acercarse hasta la ciudad de Santo Tomé y disfrutar de los 48 minutos del documental Malvinas más allá de la guerra, así se llama. Y bueno, agradecerte, Belén, por esta conversación. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes. A veces tenemos la suerte de que alguno de nuestros héroes asista a la función y a ellos les gusta también dejar sus palabras, acercar testimonios. Entonces, no solo es ir a ver un documental y disfrutarlo, sino también es un espacio de encuentro con ellos, que bueno, que es algo que nos gusta mucho. Entonces, muchas gracias a ustedes por escucharme, gracias por el interés y los esperamos a todos, a todas esta noche. Eso, felices Pascuas Gracias, Belén. y feliz año. Gracias, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Que tengas un bonito día. Charlábamos con María Belén Gutiérrez, ella es directora, productora de Malvinas más allá de la guerra, licenciada en terapista ocupacional también, y nos contaba, bueno, en este programa hablamos de arte y de salud como en una sola cosa también. Este es un espacio que sin dudas nos invita a seguir pensando y a escuchar más y a entender que hay muchas historias que merecen ser contadas. Le agradecemos por este aporte y por ayudarnos a ampliar la mirada sobre un tema tan importante. Pausa, enseguida volvemos. Continuamos en Saludablemente aquí por Cadena O. Continuamos en este programa de día sábado. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a meternos en un tema que nos interpela como sociedad. En los últimos días, a partir de un hecho muy fuerte que ocurrió en una escuela de aquí de Santa Fe, volvió a ponerse en agenda una problemática que no es nueva, pero que sigue generando preocupación, que es el tema del bullying. Más allá de este caso puntual que todavía requiere ser abordado con mucha responsabilidad, lo importante es poder preguntarnos qué está pasando dentro de las aulas, cómo se construyen los vínculos entre los chicos y qué rol tenemos los adultos en estas situaciones. Para hablar de todo esto, estamos en comunicación con Pablo Mainer, fundador de Hablemos de Bullying y de la Alianza Anti-Bullying Argentina, con quien vamos a intentar entender un poco más acerca de todo esto. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Saludablemente. Sheila Escobar te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Buen día, Pablo. Bueno, bien, pero preocupada con lo que está pasando, particularmente con el hecho que citaba, ¿no? Lo que pasó en la ciudad de San Cristóbal, que bueno, veníamos, cuando abrimos el programa, tenemos un compañero que trabaja allí en la zona y nos decía, ¿no? San Cristóbal todavía siente lo que pasó y no es fácil, ¿no? Afrontar justamente la vida de lo que está pasando. Y lo que yo me preguntaba cuando te contactaba a vos es poder hablar de lo que pasa dentro del aula. Bueno, totalmente. A ver, este caso nos conmocionó a todos, es un caso muy excepcional, ¿no? Extremo, pero no es un hecho aislado. Digamos, se da en un contexto en el cual las aulas, como bien decías vos, la escuela, es muchas veces un escenario donde se dan diferentes situaciones de violencia o problemáticas. En este caso esto tan extremo, tan excepcional, pero todos los días vemos ¿no? hechos de bullying, chicos con autolesiones, la violencia no naturalizada muchas veces, situaciones también donde en muchos casos los chicos hasta llevan armas blancas a la escuela y bueno, se descubre, no las llegan a usar, pero están una naturalización además de ciertas situaciones de violencia, no solamente entre los chicos, sino también en muchos casos en situaciones sociales más complejas entre las familias y los docentes. Bueno, toda una situación muy difícil que tiene que ver también con una cuestión muy social y muy de la época, donde además todo se vino a complejizar también con la llegada de las pantallas, ¿sí? Que hoy las pantallas son una herramienta más para generar violencia, para agredir a otro. Entonces, bueno, son momentos difíciles, obviamente que no en todo el territorio es igual, ¿sí? Nosotros además con la Alianza Anti-Bullying Argentina podemos tener una red en el territorio argentino donde más o menos tenemos un panorama, ¿no? Y esto no se da igual en todos lados, no se da igual en todos lados en una misma provincia, obviamente. No son las mismas situaciones que se dan en los sectores más rurales que lo que pasa en las grandes urbes.
ni hablar en las diferentes barrios de la ciudad y las diferentes escuelas. No hay que generalizar, ¿no? Pero sí vemos situaciones complejas, donde además los docentes están muy sobrepasados, con un montón de problemáticas, y muchas veces cuesta afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Así que bueno, acá lo importante es decir que hay que trabajar fuertemente en que las escuelas tengan sus proyectos, así como tienen sus proyectos pedagógicos, tienen que tener sus proyectos de convivencia escolar. Y eso hoy estamos flojos de papeles. ¿La escuela no tiene un manual de convivencia o un lugar para pensar qué se hace con esta problemática? Digo, más allá de una rueda de convivencia o de un llamado de atención, sino si se hace foco en la práctica cotidiana, a eso me refiero. Algunas escuelas lo tienen, algunas escuelas directamente no, otras escuelas lo tienen mal encarado, porque muchos creen que un manual de convivencia, como decís vos, es un listado de prohibiciones. Sí, de la normativa escolar, generalmente, ¿no? La normativa escolar, y eso no es un proyecto de convivencia, digamos. Primero porque esas normas muchas veces están mal construidas, porque se construyen en un escritorio entre vicedirector y dos docentes, no se hace parte a toda la comunidad. Y además porque esas normas no tienen que ser solamente un listado de prohibiciones que duermen en un cajón muchas veces, sino que tienen que ser también qué cosas sí queremos que pasen en esa escuela. También tiene que ver con qué principios, con qué valores, qué tipo de institución quiero. Eso es una normativa real. Y como te digo, o construida con la familia, con los chicos. Claro. Y después un proyecto de convivencia es un proyecto vivo, como decimos nosotros, ¿no? Que lo que implica es capacitaciones, implica poner temas sobre la mesa, implica que unifiquemos criterios, familia, escuela, directivos, docentes, que sea un proyecto transversal. Yo siempre pongo el ejemplo, de nada sirve que yo un viernes haga una rueda de convivencia, que la celebro las ruedas de convivencia, yo no es que estoy en contra de las ruedas de convivencia, pero eso no alcanza, porque de nada sirve que un viernes haga una hora hablando sobre discriminación, que además muchas veces salen temas calientes o temas difíciles en esas ruedas y después no se abordan. El post-abordaje a veces es difícil porque los docentes no tienen o las herramientas o las capacitaciones o el tiempo físico para poder atender lo que surge ahí. Eso es un tema para charlar de las ruedas de convivencia. Pero después en la clase de matemática del lunes tenemos una docente, no sé, de matemática, que tiene un liderazgo autoritario, donde no circula la palabra, donde el maltrato está habilitado entre los chicos, donde los sentamos mirándose la nuca todo el tiempo, no generamos actividades cooperativas, no sirve de nada lo que hice el viernes. Entonces, este ejemplo da cuenta de, cuando hablamos de un proyecto de convivencia, es qué tipo de liderazgo docente queremos, qué tipo de liderazgo directivo queremos, qué tipo de institución queremos. Y ahí entra, sí, una parte de la normativa y qué no se puede hacer en esa escuela y qué consecuencias tiene. Y también, pero es mucho más que eso, ¿no? También pensaba, Pablo, si un docente puede solo o si necesita un trabajo interdisciplinario también, ¿no? Vos mencionabas el tema del uso de celulares, te sumo el tema de las adicciones, digo, los chicos que trabajan y que van a la escuela. Hay un montón de problemáticas que conviven dentro del aula. Ni hablar. A ver, primero, no todas las escuelas cuentan con gabinete, ¿no? Te diría que muchas no. Y después también lo que sucede es que las escuelas que tienen su gabinete están muy atendiendo la urgencia, la demanda. Funcionan más como una tutoría, atendiendo algunos casos específicos. Y pensemos que esos tutores están, no sé, un turno, 4 horas, y si hay 4 situaciones complejas, están 1 hora con cada chico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y acá también nosotros invitamos, cuando vamos a alguna escuela o hacemos algún tipo de recomendación, esto que te digo, lo que te decía hoy, ¿no? Los proyectos de convivencia tienen que estar vivos y los gabinetes tienen que estar abiertos. Estos equipos, psicopedagogos, psicólogos y demás, tienen que trabajar con los docentes, capacitarlos, que los docentes vayan teniendo las herramientas y que estos gabinetes no actúen solamente de una manera reactiva, sino que todo el cuerpo, no digo docente solamente, cuerpo docente y no docente, la figura, por ejemplo, del preceptor es una figura muy fuerte en muchas escuelas, tienen que tener las herramientas, las habilidades para poder trabajar todas estas cuestiones. Y sobre todo unificando criterios, porque también lo que vemos es que ante un hecho empieza la subjetividad muchas veces en las escuelas hacia adentro. Ni hablar cuando se pone en discusión con las familias. Entonces cada uno opina de lo que se debería haber hecho o lo que se tiene que hacer con una situación.
¿Por qué? Porque no está el proyecto, porque no está claro o no está unificado. Como decimos siempre, los proyectos de convivencia están durmiendo en un cajón, nadie se capacita, nadie charla sobre eso. Entonces aparece un caso de bullying, por ejemplo, que siempre llegamos tarde, porque cuando el bullying es visible ya pasó un tiempo, porque justamente se caracteriza por ser bastante silencioso, y empezamos a correr para todos lados, empezamos a echar culpa, empezamos a decir, bueno, es culpa de la familia, es culpa del docente que no hizo nada, y en realidad lo que vemos es que hay un ecosistema, un ecosistema que es terreno fértil para que todas estas cuestiones sucedan. Entonces cuando uno empieza a escarbar y bueno, ver cómo se comunican en esta escuela, dónde están las reglas en esta escuela, qué tipo de actividades realizamos con los chicos, ¿se hablan de estos temas, no se hablan? Y uno empieza a escarbar y no te digo que en una escuela democrática donde la palabra circule y donde el adulto esté presente de una manera asertiva, las situaciones no van a suceder, porque tiene que ver, es normal el conflicto. Ahora, seguramente se va a abordar de una manera mucho mejor o va a haber mucho menos casos y va a haber un clima escolar más positivo, más sano. Claro. Bueno, según lo que venimos charlando, no llegamos tarde a prevenir, ¿no? Ni a hacer foco en estos temas que muchas veces, bueno, como hemos visto esta misma semana de videos que han circulado de este caso de San Cristóbal, por ejemplo, había uno que estaban molestando a este chico, al agresor, y en el video decían los otros alumnos, no le hacíamos bullying, era una broma nomás. Digo, me parece que no se logra ver la magnitud de lo que se hace, ¿no? El daño que muchas veces las palabras, los actos y los gestos mismos provocan en el otro. Sí, totalmente. Como te decía al principio, hay una naturalización. A ver, hay un estudio que salió hace poquito, que en Argentina tenemos por primera vez una herramienta validada científicamente, desarrollada por el Centro de Investigaciones de Cuyo en Mendoza. Y tenemos la primera herramienta validada para medir el clima escolar y otros factores asociados en Argentina. Nosotros siempre veníamos trabajando con algunas escalas adaptadas que se hacían afuera del país. Y están los primeros resultados de un trabajo que llevó dos años, evaluando a más de 21.000 alumnos de 15 años, y muestra cómo las situaciones en aquel porcentaje de instituciones donde el acoso escolar da alto, ¿no? Más o menos en el 10% de los casos, cómo está asociado a otras cuestiones que hacen a esto que hablábamos, ¿no? Del clima, ¿no? Entonces, en aquellas escuelas donde el índice de maltrato verbal da alto, maltrato verbal o burla da alto, es donde más situaciones de bullying se dan. Es decir, donde justamente, lo que te decía recién, el maltrato, la burla están naturalizados, es más fértil para que se produzcan hechos más graves. En aquellos lugares donde la conexión familia y escuela está más debilitada, lo mismo, está asociado a más casos de acoso. Ni hablar cuando se estudia las cuestiones de salud mental, lo mismo. Cuanto más problemas de salud mental, más situaciones se dan. Asociado también al rendimiento escolar, donde hay más situaciones de bullying, baja el rendimiento escolar. Entonces uno va, ¿no? Va alineando el acoso escolar con otros factores, otros índices de este estudio, y hay una correlación casi directa, te diría, ¿no? En el aumento de situaciones de acoso con otras situaciones asociadas, como el vínculo familia-escuela, como el rendimiento escolar, como la forma de comunicación de esa escuela, como los problemas de salud mental. Entonces, bueno, hay un índice también muy interesante, que es el índice de relaciones escolares, que evalúan diferentes factores que hacen, bueno, cuál es el vínculo que tiene el alumno con sus compañeros, con su docente, con su preceptor, con chicos de otras aulas, con el directivo. Entonces ese índice te da un número, y lo mismo, cuanto más roto está esa red de vínculos, más aumentan los casos de violencia. Entonces por eso hay que trabajar de forma más sistémica en las escuelas. Muchas veces se pone mucho foco en las pequeñas situaciones o en la microsituación, hostigador-hostigado, o aquel problema puntual, y en realidad cuando observamos qué pasa alrededor, hay un montón de factores de los cuales podríamos actuar para prevenir.
Pienso también, Pablo, que se ha escuchado mucho hablar de la generación de cristal, ¿no? Y de esta supuesta fragilidad emocional o esta baja tolerancia de los jóvenes de esta época, digo, concepción de la cual no comparto. Antes no se llamaba así. No, a ver, hay un cambio en un montón de cuestiones en los estilos de crianza. Pensemos, nuestra generación, yo estoy por cumplir 40 años, somos una generación que venimos, y la anterior, de una crianza, de lo que se dice la crianza autoritaria, ¿no? Aquella que está muy centrada en el miedo, en la amenaza, sí, en el niño adolescente como un ser inferior, donde el adulto tiene toda la verdad y el chico tenía menos voz. Después, con los años, hubo como toda una ola para el otro lado, en muchos casos, que es la crianza permisiva, que es esto del poco límite, ¿sí? Que es igual de dañina que la crianza autoritaria. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en lo que se denomina crianza respetuosa, digo, muchas veces denominada crianza positiva, que muchas veces se la confunde con la permisiva, ¿no? Pero en realidad es la crianza respetuosa, está relacionada primero al niño como sujeto de derechos, al niño tratado como tiene que ser tratado cualquier persona, y al mismo tiempo los límites, pero los límites con amor, los límites con asertividad, la indicación con una explicación, no porque sí, las emociones habilitadas y puestas sobre la mesa. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros veíamos en otras épocas donde el llanto, la vulnerabilidad, ni hablar en los varones, no estaba habilitada, ¿sí? Veíamos además situaciones donde quizás en el aula tenías un docente súper autoritario, donde no volaba una mosca, pero claro, después en los baños, claro, los chicos se agarraban a las piñas, o en el recreo pasaban lo que pasaban, o digamos, las emociones se disparaban por otros lugares, digamos. Y hoy vemos que las emociones están más sobre la mesa, donde la cuestión de la emocionalidad se aborda de otra forma. También los chicos tienen mucho acceso a través de las pantallas y demás a información, a cosas que los atraviesan, están también expuestos a cosas que quizás no están preparados para absorber, para consumir desde muy chicos. Entonces eso va generando toda una vulnerabilidad, ni hablar todo lo que el mundo, digamos, digo yo, capitalista nos exige, sí, ¿no? De cómo debemos ser, a dónde debemos llegar. Entonces los chicos ya adolescentes tienen un deber ser de eso que ven estereotipado o idealizado, y mucha frustración en ese sentido, ¿no? De cómo me tengo que ver físicamente, cómo tengo que hablar, cómo tengo que ser. Sí, la comparación constante que genera la tecnología también. Ni hablar, que todo eso antes sucedía en un círculo, en mi círculo. Yo me comparaba con mis compañeros, toda esa cuestión de aprendí a sociabilizarme en ese círculo o en esos círculos, el club, la escuela, donde había cierta contención, donde además acá este mundo que se abrió hace que los chicos justamente estén atravesados y construyan su autoconcepto, su autoestima, atravesados por todos esos estímulos. Entonces es muy complejo y vemos chicos muy frustrados, vemos chicos que cada vez más chicos sufren de depresión, de ansiedad, de un montón de cosas, y muchas de esas cosas están vinculadas a las pantallas. Entonces hay que atenderlo con la mirada que tiene que tener, no es una cuestión de fragilidad. Claro, pero incluso... Como se hago los chicos, niños de cristal, no, claro, tiene que ver con otras cuestiones, que además también es importante que la vulnerabilidad, las emociones se puedan expresar, ¿no? Claro, ¿no? Y no está mal, porque en este concepto de generación de cristal lo que siento es que se le echa la culpa a la víctima, o sea, la culpa totalmente de que te sientas así es tuya, por ser frágil emocionalmente, ¿se entiende a lo que voy? Así es, y además corriendo también la responsabilidad de los adultos, ¿no? De, totalmente. Bueno, ¿qué pasó en la crianza de esos chicos? ¿Qué estamos haciendo justamente para reforzar sus habilidades sociales, sus habilidades emocionales? Y yo creo que también la escuela tiene un rol muy importante y la sigue teniendo. Pensemos que la escuela es la única institución universal, porque es por la que todos pasamos, es la única institución universal que queda en pie hoy en día. Entonces tiene un rol tan importante y a veces nos olvidamos de ese rol, que además de impartir conocimiento, contenidos, también es el espacio por excelencia donde aprendemos a sociabilizar. Entonces, ese rol
que es tan importante, tiene que ser reforzado. Entonces en la escuela hay que reforzar todo lo que tenga que ver con el aprendizaje de habilidades sociales, habilidades emocionales, el trabajo en equipo, trabajar temas como la empatía, digamos, la valoración de la diversidad en todos sus sentidos. La escuela tiene que ser eso, porque además hoy el contenido y todo está más accesible. Hoy los chicos, para saber cuándo nació San Martín, lo encuentran en internet, no se lo tienen que aprender de memoria como hacemos nosotros. Entonces tiene la escuela la oportunidad de repensar aquellas cosas que imparte. Y creo que esto, una escuela más humana, una escuela que prepare más para este tipo de cosas, de cómo nos relacionamos, de cómo... Porque al fin y al cabo después son las habilidades que más tienen peso, hasta te diría, pensándolo desde el lado del mundo laboral y demás. Hoy en los trabajos, en el mundo laboral de hoy, lo que más se pide son este tipo de habilidades, cómo sé vincularme, cómo sé comunicarme, cómo trabajo en equipo, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas. Claro. Y eso la escuela no te lo enseña, la universidad tampoco. Y es lo que más exigen las empresas hoy, por ponernos capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, nada, son todos desafíos que la escuela puede atravesar y que es la institución por excelencia, porque como te decía hoy, pasamos todos por ahí. Pablo, nosotros nos hemos quedado sin tiempo, nos encantaría seguir charlando con vos, pero bueno, seguramente lo vamos a poder hacer en otra oportunidad para seguir creando conciencia en torno a este tema y además de todo lo que podemos charlar acerca del bullying y del trabajo que hacen desde Hablemos de Bullying y desde la Alianza también. Te agradecemos de corazón el tiempo y el compromiso con este espacio. Gracias. No, por favor, gracias a usted. Un abrazo. Charlábamos con Pablo Mayner acerca de lo que pasó en San Cristóbal, abordando una problemática que nos involucra a todos, porque hablar de bullying no es solo hablar de lo que pasa entre los chicos, sino también de los adultos, de las instituciones y de cómo acompañamos estos procesos. Poner en palabra, informarnos y generar espacios de escucha también es parte del cambio. Así que le agradecemos a Pablo y les agradecemos a ustedes que nos estuvieron acompañando estas 2 horas y será hasta el próximo sábado. Chau, chau.